Pues sí, aquí estamos en Ojalá. Ahí en todos los medios usted va a encontrar hoy, de radio, de televisión, de periódico, en todo va a encontrar la misma noticia. Y el mismo hincapié en los mismos temas, de siempre. Nadie se detiene a revisar lo que yo hace un momento estoy señalando. Todo el mundo dice, 19 muertos. Bueno, pero venga acá, 4 millones de gente que se desplazan, ¿verdad? Mucha imprudencia usted va a encontrar, mucha gente borracha, bueno, por más que usted quiere, no va a haber nada perfecto. Lo ideal es que no haya muertos, ni haya nada, ni haya accidentes, ni haya nada. Eso es lo ideal. Eso es lo de esperar, lo que todos queremos y a lo que todos apostamos. Pero bien, eso no será lo que ocurra siempre. Ha ocurrido, bueno, que 4 millones de dominicanos y dominicanas se han movido de aquí para allá y de allá para acá, bien. Y nosotros tenemos que eso aprovecharlo para evaluar nuestros servicios. El Estado tiene que aprovechar esos grandes desplazamientos para evaluar cómo responden sus instituciones a esos grandes eventos. Porque un gran evento no es nada más un ciclón, no es nada más un temblor de tierra o un incendio. Un gran evento es también esto que ocurre cada año con Semana Santa, con Navidad, etcétera, etcétera, donde ocurren esos grandes desplazamientos. Y lo que uno comprueba es que hay una gran disposición en todo el país a atender, a acompañar, porque hay un acompañamiento de voluntarios, por ejemplo, que se cuentan por miles de dominicanos. Probablemente los voluntarios duplican o triplican a la cantidad de personas que no lo son. Es decir, que actúan porque pertenecen a tal o cual institución, son empleados de tal o cual institución. Los voluntarios triplican probablemente a la cantidad de empleados de las instituciones. De manera que eso también hay que destacarlo. El gran espíritu de solidaridad que tenemos los dominicanos y las dominicanas, muy evidente en la juventud sobre todo, porque por las carreteras y por donde quiera que usted va, ve mucha juventud involucrada en los servicios de emergencia, Cruz Roja, Defensa Civil, COE, AMED, es decir, gente que anda facilitando incluso el tránsito sin ser agentes de la AMED. Eso usted lo puede ver. Hay en los dominicanos y las dominicanas un espíritu de colaboración, de acompañamiento, de solidaridad, que hay que destacarlo y que aquí nadie se dedica a eso. Todo el mundo lo que se dedica, hasta las 7 palabras las dedican a ver nada más lo que cada quien cree que es lo malo del país, lo peor del país, a lo que nos está llevando al despeñadero, lo que nadie se dedica a ver, lo otro. ¿Por qué no, por Dios? ¿Por qué centrarnos solamente en esa agenda? Que es muy conveniente para algunos, porque eso es una agenda de conveniencia, así se le llama. Agenda de conveniencia. Déjame trabajar estos que son los puntos en los que yo puedo convertir a la gente en más infeliz, porque parece que hay gente dedicada a eso, a convertir a los otros, mientras hay un trabajo ingente, un trabajo formidable de toda la sociedad prácticamente para tratar de hacerle la vida a cada quien más feliz, para abrirle camino al optimismo, al progreso personal, al crecimiento personal, familiar, colectivo. Hay otros que están dedicados a todo lo contrario, hasta quienes no debían hacerlo, hasta quienes no debían servir esa agenda de la desgracia, esa agenda de lo negativo, hasta quienes no debían estar dedicadas o están dedicados. Es increíble. Hoy
hoy nosotros debíamos estar diciendo, wow, cuánto hemos crecido, cómo se ha trabajado para que 4 millones de gente puedan desplazarse por todo el país a disfrutar su país, porque además no van a cualquier cosa, van a disfrutar su país, van a conocer su país, van a conocer sus carreteras, sus caminos, sus ríos, sus playas, y van a disfrutarlos también, van a disfrutarlos. Pero parece quienes quisieran que la gente se quedara todo el tiempo encerrada, entrampada en su rutina, que no se moviera para ningún sitio. No, es todo lo contrario. Nosotros debemos seguir trabajando y creciendo como país para que cada quien pueda moverse lo más libremente que pueda y disfrutar su país, disfrutar su patria, porque eso es la patria. Cada río, cada montaña, cada camino, cada calle bien hecha, y las que no estén bien hechas hay que hacerlas bien hechas. Y en eso tienen que estar todos los ayuntamientos y todo el que tenga que estar en eso, para garantizarle a la gente el acceso a los ríos, a las playas, a donde quiera, a la loma, a donde sea. Porque es para eso que sirve la vida, para vivirla precisamente. No para podrirnos en la inconformidad que quieren algunos, Eso es lo que algunos quieren, que nos pudramos en la inconformidad, que nos muramos en la inconformidad, que nos quedemos en el pesimismo, que no pasemos de ahí, que nos estemos, como decía José Martí, que vivía la hiena en el aula, en la jaula, la hiena en la jaula, decía José Martí, que vive dándole vueltas al odio, dándole vueltas al odio. Nosotros hay gente que quiere eso, que nos quedemos como la fiera enjaulada, que está dándole vueltas ahí a su odio, como decía Martí. Algo natural, porque una fiera no está hecha para estar enjaulada. Nos quieren enjaular. Hay gente que nos quiere enjaular, nos quiere entrampar. Y entonces estamos en esta situación, pero no, hay 4 millones de dominicanos y dominicanas que se desplazan libremente y se desplazaron y disfrutaron el asueto y lo hacen cada vez que pueden. Y qué bueno que se ha hecho todo lo que se ha hecho para facilitarle la vida a la gente, para facilitarle a la gente el disfrute. Solo vale la pena vivir para vivir, dice una canción de Joan Manuel Serrat. Y eso es cierto, solo vale la pena vivir para vivir, no para estar dándole vueltas ahí, como están algunos dándole vueltas a esa agenda. Ahí, no quieren salir de ahí, claro, es que están enfermos los pobres. Tienen una visión tan estrecha, tan corta, que no les permite salir de ahí. No les permite siquiera ver que los otros sí están en capacidad de salir de ahí. Como dice ese señor que estábamos mirando ahí en ese video, con un amor grandísimo, además. Buenos días, don Guillermo Ricard Calvente. Bueno, saludos. Hoy es lunes. Sí, señor. Y los invitados se escasean. Pero nosotros estamos aquí invitados permanentemente. Y usted corre riesgo de ser considerado un optimista empedernido. Empedernido, claro. Y qué bueno que alguien asuma el discurso del optimismo, que como bien has dicho, no es el discurso de todo el mundo. Y hay quienes tienen la extraordinaria capacidad de ausentarse de los escenarios para hacer denuncias. Porque aquí se construyó, gracias a la democracia, algunos dirían el democratismo, una cultura de la denuncia. Sí. Y entonces se pretende incluso que una reflexión de naturaleza religiosa, espiritual, litúrgica, termine convertido en una denuncia. El sermón de las 7 palabras, por ejemplo, que bien destacan medios de comunicación,
a todo dar, diría yo. Se reitera, porque además es un discurso reiterado, de quien parece estar ajeno a lo que está denunciando. Tema hasta llegar al punto, insólito desde mi punto de vista como no creyente católico, insólito, hasta llegar al punto de terminar todo esto pidiendo castigo, pidiendo castigo. Te dice, pero ¿y cómo es que un domingo de resurrección, Cristo mismo emergiendo de lo que le hicieron, de la muerte misma, y convirtiéndose en un faro de amor por el resto de los siglos y siglos que ha vivido la humanidad desde aquel fatídico Vía Crucis, sádico Vía Crucis. De repente entonces, el domingo, la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, lo que hace es pedir castigo. Y usted dice, pero ¿y cómo es que? Porque ni siquiera los adversarios políticos, los que van a la contienda electoral, han intervenido, sino que han respetado una tregua cultural. ¿De qué? De la politiquería, de la política, pero más que nada de la cultura de la denuncia, para poder disfrutar en paz, reflexivamente, la Semana Santa y darse un baño en Boca Chica, claro. o en Las Marías, o en Las Marías, o en Sajoma, o en Nagua, qué sé yo. Entonces, quienes terminan litúrgicamente esta Semana Santa, son ellos pidiendo castigo. Cuando usted busca, bueno, ¿castigo para quién? Yo diría que para todo el mundo. Porque fíjense lo abarcador que puede resultar esto de las 7 palabras, de los sermones de las 7 palabras. Dice, ya fue una denuncia por la contaminación del proceso político y la campaña electoral fundada en falsas promesas, la corrupción, el uso de los recursos del Estado, la creciente delincuencia, la criminalidad, la injusticia y un grito contra los jueces que incurren en prevaricación. El discurso religioso pronunciado también lanzó severa crítica contra quienes en República Dominicana incurren en lavado de activos, clientelismo y se enriquecen sin justificar su fortuna. Criticó los salarios injustos, los feminicidios y embarazo de adolescentes, el matrimonio entre personas de un mismo sexo y que se irrespete la vida desde la concepción hasta la muerte. Entonces, se dedican y sacan conclusiones tales como que los males del país no tienen solución. Y cuando usted junta todo esto, esto es el discurso de quienes quieren politizar o la religión, quienes quieren politizar, incidir en la política, actuando como adversarios de gente que no terminan de ser identificados. Porque cuando usted agarra el saco de políticos que ellos critican, a donde yo los veo es en los templos religiosos, en unos y otros. Ahí es donde se ven, porque todos le hacen reverencia, todos hacen reverencia a ese culto o a esos cultos, es decir, que están en los templos desde donde se denuncia lo que ellos hacen. Ahora, lo que yo creo que es parte de la cultura de la denuncia es la de meter a todos en un mismo saco. Entonces dicen, el uso de los recursos del Estado, ¿cuáles?
Porque a todo esto, incluyendo la Iglesia Católica, usa recursos del Estado. Entonces, ¿quiénes son los que usan los recursos del Estado? ¿Cuáles son los recursos del Estado que están siendo usados? ¿Quiénes son los políticos corruptos a quienes se refieren? A los que van y toman ¿cómo se llama? La hostia. Cada cierto tiempo y se confiesan. ¿A quienes le confiesan sus pecados? Porque no se lo dicen a la población. Seguro que es a quienes tienen el confesionario. ¿A dónde voy y concluyo? A mí me parece que se le da incluso demasiada importancia a las denuncias y que en tanto muchas de ellas o son tan generales que no tienen mucha importancia o son tan reiterativas que ya carecen de impacto como tales, o son irresponsables, porque esto es permanentemente esta cultura contra el Estado, pero resulta ser, Ramón, que la Iglesia Católica es parte del Estado, es parte del Estado. Hay un capellán en cada cuartel de este país. No hay una sola iglesia que no haya sido construida con recursos del Estado. No hay una institución que tenga más peso en el destino del país de los últimos 100 años, y cuidado, que la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque ha sido iglesia-estado. Y si los males no han tenido solución, no es precisamente porque no haya gente ni pueblo que haya querido cambiar la sociedad y buscar y encontrar las soluciones, sino porque ha existido un gran contubernio entre instituciones y fuerzas sociales, económicas y políticas que lo han impedido. Pero ellos no se pueden salir del sancocho. Sí. No se pueden salir del sancocho. Está metido ahí. Pero bien, lo que pasa también es que hay que comprender, bueno, yo diría que no solamente a los católicos, sino a todos los religiosos, todos, absolutamente todos, prácticamente sin ninguna excepción. Bueno, quizás salvo algunos de los sacerdotes de la teología, de la liberación, un Leonardo Boff, una gente de esa que tiene otro enfoque de la vida y de las cosas y de los temas, ¿no? Por cierto que estuvo hace poco aquí Leonardo Boff, con su agenda de la vida, su proyecto de criar aguas, como se llama, ¿no? Sembrar agua. Eso está en una agenda de la vida, ¿usted ve? Sembrar agua. Él anda en una agenda ecológica, podemos llamarla, el padre Leonardo Boff, que fue sacado de la iglesia, dicho sea de paso, porque eso entonces que tiene la agenda de la vida por delante, eso lo sacan, eso no cuenta, porque todas las religiones al fin y al cabo tienen su agenda, que es la agenda apocalíptica, es la agenda del apocalipsis, todo se acabó, todo se fuñó, no hay nada que hacer, ya tenemos que sentarnos todos a esperar el apocalipsis de Juan, que vengan los jinetes, aquellos que él describe allí en su delirio, como decía García Márquez, por cierto, en uno de sus discursos bastante interesantes, ¿no? Y que todos nos sentemos a ver el apocalipsis, eso es lo que plantean todas las religiones, incluyendo la del Estado Islámico, que es igualito, que plantea eso, una agenda de destrucción, de que todo se acabó, de que aquí no hay nada que justificar porque todo el mundo está en pecado y todo el mundo está fuñido, no hay nada que hacer. Y resulta que, bueno, hay una agenda diferente a esa, que es la agenda que cree en el ser humano y en sus posibilidades de crecimiento, en sus posibilidades de recrearse permanentemente,
para mientras unos le venden el pesimismo, otros le proponemos la agenda del optimismo, la agenda que nos permite vivir, no malvivir, la agenda que nos permite a nosotros crear, no destruir, porque la agenda del fundamentalismo donde quiera es la agenda destructiva. Decía un pensador, un escritor norteamericano que leí hace un tiempo, que no es que los fundamentalistas no sean creadores, son creadores, pero su capacidad de crear está al servicio de la destrucción. O sea, son creadores, pero su creación está al servicio de la destrucción. Mira qué cosa más contradictoria. O sea, sí, tienen capacidad. ¿Usted cree que no hay que ser muy creativo para usted llenarse, llegar al punto de ponerse no sé cuántas bombas al lado del cuerpo y meterse en una multitud y explotarla? No, se necesita, sí, claro que sí. Usted tiene 1000 posibilidades, todas las 1000 posibilidades de la destrucción. Y unos destruyen de esa manera y otros destruyen con palabras, con discursos, porque es la agenda del apocalipsis. La del castigo. La del castigo, la del sufrimiento, la de la medieval. Aquello es medieval. En la Edad Media se puso de moda la idea, que era la que se creía, de que el que más sufra es el que llegará al reino de los cielos. Había que sufrir mucho. ¿Por qué? Bueno, porque decían, pero eso fue lo que vino a hacer Jesucristo aquí, fue a sufrir y pasó el Gólgota, y aquel Calvario fue el culmen del sufrimiento. Entonces lo que venimos todos fue a sufrir. No se recordaba a nadie del Jesucristo que vino y que le echó, convirtió en vino unas tinajas enormes, para que la gente bebiera, porque nadie cuenta los borrachos que hubo ahí con aquel vino, que vivieron y que disfrutaron de esas bodas de Caná. Nadie se recuerda a ese que dijo, ustedes tienen derecho a beber vino, y a beber vino bueno, y le convirtió el agua en vino. Maestro del vino. Maestro del vino. Aquello fue una cosa fenomenal, porque la gente decía, pero qué boda más rara es esta. Porque en todas las bodas, en todas las fiestas, se comienza con el vino bueno y se acaba con el malo. Sí, porque después que usted se bebió el bueno y se emborrachó, todo lo que venga por ahí es bueno. Es lo mismo. Ya no hay problema. Entonces aquella boda comenzó con el vino bueno, siguió con el vino bueno y terminó con el vino bueno. Entonces la sorpresa era esa, ¿no? Óyeme, qué boda más rara. Todo el tiempo fue el mejor vino bueno. Pero es que Jesucristo defendió el derecho que tiene la gente también a darse un buen vino cuando tenía que dárselo, en una celebración. Celebró la vida. Entonces, el resultado es el fundamentalismo, que se olvida de todo eso, que hace tabla rasa de todo eso, y entonces viene y se queda con la idea de que la vida no es más que eso, una preparación para el apocalipsis, y la agenda que está ahí es la agenda apocalíptica. Mire usted qué cosa, una agenda apocalíptica, una agenda de destrucción, como la que estamos viendo allá en Arabia, con todos estos grupos que ahora se han salido de ahí y se han metido en Europa y en donde quiera que pueden, y llevan su agenda de la destrucción también. Desde luego, ahí hay un fenómeno muy complejo para uno verlo de manera así tan simple nada más. Es mucho más lo que hay ahí, que habría que ver, pero como siempre, dominando la agenda apocalíptica. Aquí hay una agenda apocalíptica también. Una agenda apocalíptica en la política. Usted lo ve, aquí hay unos políticos que lo único que están es viendo eso, un apocalipsis por donde quiera. Esto se perdió, esto no sirve, la corrupción, porque no saben enfocar la corrupción como un fenómeno histórico. Solamente enfocan el fenómeno de la corrupción como un problema personal. Solamente es personal. No es un fenómeno social, es histórico además, que permea a todas las instituciones, donde quiera que pueda haber gente, puede haber corrupción, y de hecho la hay. Por económico. El económico, exacto. Por económico. Entonces,
De eso se trata, de enfocar un problema, y se enfocan en uno solamente, y lo ven como un problema personal, un problema de fulano, de sultano, de mengano, de peranceo, y además lo sectorizan, ¿no? Es un problema de lo político, pero usted va a los sindicatos y están llenos de ladrones, y de gente que se cogió los sindicatos para hacer con los sindicatos lo que quiso, por ejemplo. Y los comercios. Y el comercio. Y el comercio. Y usted va donde quiera. Las iglesias, que hay usted muchísimas que son grandes estafas, porque hay algunas que son estafas. Ahí está el Papa denunciando, por Dios, desde que llegó, denunciando la corrupción que hay dentro de su propia grey, ¿me entiende? O sea, él lo ha hecho de una manera responsable, de una manera responsable, enfrentando la pederastia, por ejemplo, ¿me entiende? Enfrentando a todos esos violadores de niños y de niñas dentro de la misma institución eclesial. Entonces, eso no es un fenómeno de un sector de la sociedad, y que no es un fenómeno político o de los políticos. No venga con historia. Somos un mono muy viejo para que nos hagan mueca y para que nos quieran a nosotros encerrar en esa trampa. Que no es un problema de los políticos, son un problema de los políticos, son un problema de la sociedad, un problema social, y hay que enfocarlo como eso, como problema social, histórico además, al que el ser humano, y digo el ser humano, ha venido todo el tiempo, por mucho tiempo, y sobre todo en las últimas décadas, creando los mecanismos para ponerle freno a esa tendencia malsana que vive en la sociedad y que ha sido la que ha regido por muchísimo tiempo a la humanidad, porque esa es la realidad. Lo que hemos tenido hasta ahora, si usted echa la historia para allá, se da cuenta de que la corrupción no es un fenómeno de ahora. Todo lo contrario. Decía Marx que el capitalismo brotaba precisamente así, chorreando sangre y lodo. Pero no solo el capitalismo, los sistemas políticos y sociales anteriores al capitalismo fueron igual también. De manera que es un fenómeno que hay que verlo en contexto, en desarrollo. Y hoy es cuando más se ha hecho en República Dominicana, probablemente, o sin él probablemente, de seguro, hoy es cuando más se ha hecho en la República Dominicana para terminar con este problema a nivel estatal. El problema del manejo irregular de los fondos del pueblo dominicano, porque son los dineros del pueblo los que se manejan mal, ¿me entiendes? Entonces, cuando más se ha hecho hoy, cuando se ha puesto en marcha la cuenta única del Tesoro, por ejemplo, por donde ya hay casi las más importantes instituciones del Estado, es por la cuenta única del Tesoro que se maneja. Más de 1.200 cuentas de banco fueron cerradas precisamente poniendo en marcha la cuenta única del Tesoro, cuentas que manejaban los funcionarios del Estado de manera discrecional. Hoy, con la cuenta única del Tesoro se ha yugulado, se le ha dado un golpe mortal a la corrupción en la República Dominicana. Pero nunca se había hecho tanto y nunca se había manejado tantos recursos del Estado de manera tan transparente, con los concursos, con las licitaciones, con los sorteos que se han hecho de todas las obras del Estado, todas. Ahí están 22.000 nuevas aulas, entre las nuevas y las reconstruidas. Nuevas son 20.000, ya casi 20.000 aulas nuevas. 3.000, 4.000 más han sido reconstruidas y todas lo han sido en procesos transparentes, en donde ha participado el CODIA, en donde han participado la sociedad civil y en donde han participado todos los ingenieros e ingenieras que jamás en su vida soñaron, muchísimos de ellos, cientos de ellos, miles, jamás en su vida soñaron toparse con una obra del Estado y lo han conseguido.
en estos últimos 3, 4 años. Y entonces, ¿cómo es posible que vivamos vendándonos los ojos, tapando el sol con un dedo? Por Dios, dejemos de estar tapando el sol con un dedo, porque aquí hay gente dedicada a eso, a tapar el sol con un dedo. Nunca en la República Dominicana se había hecho lo que se ha hecho ahora en materia de transparencia. Hoy todas las instituciones, por lo menos las instituciones más importantes del Estado, están dedicadas obligatoriamente, además, porque se les ha exigido, a eso, a transparentar. Están abocadas a transparentar todo el manejo de los recursos del Estado. Ahí están las comisiones de veeduría que han sido creadas y que están funcionando, rindiendo informes, fiscalizando, supervisando, haciendo contraloría de todos los procesos que se llevan a cabo en las instituciones. Y donde no lo estén haciendo, hay que denunciarlo, porque también hay que tener una actitud responsable frente a todo eso. Se requiere más participación de la sociedad, se requiere que la sociedad no deje solo al Estado, no deje solo a los gobiernos, se requiere participación, pero hay gente que no participa para quedarse de fuera, criticándolo todo, porque desde fuera es que es mejor, desde fuera es que es más fácil. No, vaya a mojarse, vaya, pida participar en las instituciones del Estado, exija su participación, hágalo como voluntario y como sea, váyase a una de esas comisiones y vea cómo funciona antes de salir por ahí a estar hablando pluma de burro y a estar tapando el sol con un dedo, porque esto se llama tapar el sol con un dedo. Esto se llama no querer reconocer lo que hemos hecho. Como yo decía ahorita, ¿cómo decir usted que estamos peor hoy si tenemos nada más que en el Gran Santo Domingo una institución como el 911, que acompaña a la gente y que la ha acompañado en situaciones como esta, de grandes movimientos humanos, de grandes desplazamientos, en situaciones como esta, donde la gente va de aquí para allá y a todas partes y donde la gente disfruta, sí, tiene ahí una institución que la acompaña. Todo el Gran Santo Domingo, eso no es poco, estamos hablando, lo dije ahorita, de más de 3,5 millones de dominicanos y dominicanas. Y se está construyendo el sistema nacional ya, que va para Jaina, San Cristóbal, Santiago, Puerto Plata, y pronto lo estará en todo el país. Eso es lo que tenemos que hacer, dedicarnos a construir una sociedad, una patria cada vez mejor, y podemos hacerlo. Pero podemos hacerlo solamente si nosotros dejamos de estar como la fiera enjaulada, dándole vueltas al odio, como decía Martí. Dándole vueltas al odio, decía Martí. No dejémonos ya, salgámonos de la jaula esa y dejémonos de ser la fiera enjaulada que hemos sido y vamos a convertirnos en lo que tenemos que convertirnos. Solamente eso se logra, como dice este señor que vamos a ver ahora, con un amor grandísimo. Ese brevísimo documental que hizo la Dirección de Comunicación de la Presidencia, la DICOM, y que compartimos con ustedes porque es una comunidad de Santiago Rodríguez que estaba precisamente acorralada, estaba entrampada. Esa comunidad de Santiago Rodríguez, donde estos agricultores tenían su emprendimiento allí, pero entonces les faltaba el financiamiento, y bueno, llegó ese financiamiento con una visita sorpresa del presidente de la República. Se llama Los Bambúes, esa comunidad, Santiago Rodríguez. Dice aquí, estaba la tierra y estaban los hombres y las mujeres para trabajarla, pero eran pobres, pobrísimos, dice aquí, paupérrimos, porque les faltaba el capital, el otro dinero que no es la tierra ni la fuerza de trabajo. Los Bambúes, Santiago Rodríguez. Vamos a disfrutarlo desde el comienzo. Todo baldío, hasta que bueno, apareció el presidente. Dijo, vamos a ver, ¿qué es lo que falta aquí? Ah, bueno, aquí falta cuarto, presidente. Mire dónde tenemos ahí el proyecto paralizado. Mire la tierra, no tenemos cómo
mojar la tierra, no tenemos cómo continuar lo que habíamos comenzado. ¿Y qué era lo que ustedes habían comenzado? Oh, mírenlo ahí donde está. Vamos a verlo adelante, con un amor grandísimo, dice este señor. Cuando usted no tiene nada y le ponen algo para que usted lo cuide, para el futuro de usted, tenemos que estar contentos. Gracias a la visita sorpresa a la comunidad, el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario FEDA ayudó al proyecto para crianza de ovejos con el financiamiento de 15 millones de pesos, los cuales fueron invertidos en 250 tareas de tierra, 101 madres y 3 padrotes, bomba de agua, sistema de riego, planta eléctrica, 3 ranchos y un almacén. Yo me puse de cielo a la tierra. Antes de pertenecer a esto, lo único que uno hacía era trabajar donde le pagaran algo. Pero ahora, a este proyecto, uno tiene otro carácter de mantenimiento. Ya en 2 meses que tenemos, con esas 101 madres, hay una producción como de 40 y pico que han parido. Aquí hay alrededor de unas 50 o 60 familias que se van a beneficiar directamente. Las hijas mías trabajan más que yo aquí. Yo creo que esa es la meta del presidente, que se integre la familia. Donde la familia se integra, los beneficios son múltiples. Las comunidades le llegan estos proyectos y saben aprovecharlo, es para que en el futuro dejen de ser pequeños y pertenezcan a un grupo más amplio. Ha venido a beneficiar y a darle sentido realmente al campo. Prácticamente lo que casi nunca se había visto era que el Estado estuviera entusiasmado en darle apoyo a la gente del campo. Ninguno de los gobiernos se habían acordado de esta comunidad. Y la gente del campo nos estamos sintiendo mejor por esa vía. Al señor presidente le damos las gracias infinitamente y que yo creo que su trabajo no ha sido en vano. Este proyecto es la novia mía porque es que ya en 70 años que yo tengo, estamos haciendo este proyecto con un amor grandísimo que tenemos. Yo me siento feliz. Es que se siente feliz, contrario a estos hombres del campo, que se siente feliz con la no erradicación de la pobreza. Ah, claro. Y que pesca en la pobreza lo que otros pescan en el mar o en los ríos o en las lagunas. Por ejemplo, viendo ese video, pues recuerdo que el presidente recientemente, en otra visita sorpresa en San José de Matanza, es decir, por ahí por Matancita, ¿verdad? Eso es por Nagua. Ajá. En Nagua, el presidente ordenó el financiamiento de un proyecto que involucra a 33 pescadores. 33 pescadores que son miembros de la Asociación de Pescadores Bahía Escocesa de San José de Matanzas, provincia María Trinidad Sánchez, es decir, Nagua, incorporado, quienes le comunicaron al presidente que bueno, que para ellos poder elevar sus niveles de productividad y competitividad, requerían de un centro de acopio. Un centro de acopio, y como que se cae de la mata, que si usted eleva el volumen de la pesca, si usted eleva la crianza, digamos, o lo que sea, se supone entonces que usted también tenga que elevar su capacidad para acopiar y preservar el pescado. Y el presidente recientemente autorizó esto. ¿Quién entonces agradece eso? Según palabra de este señor llamado, que es el presidente de este grupo, Milton Ginebra, que dice que esta es una muestra de la sensibilidad social que caracteriza al presidente Medina, que tiene puestos los oídos en el corazón del pueblo.
a propósito de un financiamiento de 8.8 millones a través del FEDA a esa asociación de pescadores. Que es lo mismo, es el mismo, es lo mismo. Ahora, suponer que esta gente no va a elevar su nivel de vida, su calidad de vida, suponer que esa gente no agradezca que eso se haga, sino que eso es la simple expresión de las falsas promesas o de la politiquería y la corrupción, es no darse cuenta de que las políticas públicas solidarias de la administración del presidente Danilo Medina, las ejecutorias de su gobierno se han correspondido no con falsas promesas, sino que se han correspondido con lo que se le planteó al país hace 4 años como opción y por la que mayoritariamente la gente votó. Con las 3 frases que de alguna manera tan manidas se han hecho. Corregir lo que está mal, continuar lo que está bien y hacer lo que nunca se y hacer lo que nunca se ha hecho. Eso fue lo que se ve. Ahora, es que eso que nosotros vemos en estos videos de la DICON es lo que nunca se ha hecho. Es que las visitas sorpresa eran lo que nunca se había hecho. Es que los presidentes iban en sillas imperiales que eran trasladadas en camiones con aire acondicionado. Eso era lo que se hacía. Creo que usted escribió un cuento en su momento bastante interesante sobre ese tema. ¿Qué era lo que no se había hecho? Esas visitas sorpresas, que no eran visitas para ir a buscar votos ni pedirlos, sino que eran las visitas para cumplir compromisos que se tenían con esa gente abandonada del campo dominicano y tratada como personas o ciudadanos de 3ª o 4ª categoría con las cuales no valía la pena intercambiar mucho, porque además te podían poner en ridículo y denunciarte como falsante. Y es mejor un escenario donde podamos jugar golf y tomarnos unos daiquiris o lo que fuese, que estar sentado con 200 o 300 gente que ha sido relegada a la miseria por los gobiernos anteriores y exponerse a que se le trate como un político más. No, es ir a solucionar los problemas que esa gente, la demanda de esa gente, que no podían ni siquiera ser expresadas directamente ante los funcionarios. Entonces, ¿qué es lo que se prefiere? Las protestas, las denuncias, o que se haga lo que nunca se había hecho, que el presidente bajara, oigan, de la cúpide presidencial, bajara a los campos, valles, ciudades, municipios, lomas, etcétera, del país, porque esto es lo que vimos de los chivos, ¿dónde? Los bambúes, Santiago Rodríguez. En Santiago Rodríguez. Y lo que yo estoy hablando de los 33 pescadores es en Nagua. Y ni siquiera en Nagua, no, en San José de Matanzas. San José de Matanzas, provincia María Trinidad Sánchez. Y eso es, y ha sido así en todo el territorio nacional. Ignorar que eso se hace y que eso tiene un impacto generador de riqueza y generador del rescate de la gente que había perdido la esperanza. Porque la mayoría de esos trabajadores del campo dominicano habían perdido la esperanza. Se habían ido a hacer motoconchitas o habían vendido los pedacitos de tierra países para los países. O habían perdido la noción de ruralidad en la que crecieron y se desarrollaron para venir a las ciudades a pulular y a malpasar. Porque esa es la historia, ese es el proceso. En los flagelos sociales que se critican o que se pretenden criticar, tienen su base precisamente en que antes no se hacía
y que ahora se hace lo que nunca se había hecho, que es precisamente ese nivel de compromiso con el del gobierno, del presidente, con la solución de los problemas de la gente, que es la que clama por ayuda. Que se expresa en un acompañamiento de la gente. En una relación, en una relación de acompañamiento. Solidaria, cariñosa, horizontal, respetuosa, de alguien que escucha, pero de alguien que habla, y de alguien que pedagógicamente repite y que habla con hechos, valores además, y conceptos fundamentales. No, pero que además le dicen, no vendan subtítulos a lo que titula, y les explica por qué no deben de hacerlo. O le dicen, yo no quiero gente que reciba, no, yo quiero gente que produzca. Yo quiero un trabajador del campo, que no tenga que irse y que tenga una sonrisa en su rostro, que no tenga que irse de donde es, que no tenga que emigrar. Alguien que ha ido repitiendo su propio decálogo. Su propio decálogo, a modo de pedagogía, de esa pedagogía que hacía el profesor Juan Bosch, que hizo tanto el profesor Juan Bosch, que entendía por qué a la gente había que educarla y por qué había que hablarle, no con el lenguaje de los intelectuales y los grandes genios, sino con el estilo y la pedagogía de los grandes maestros de la educación dominicana, que sabían explicar las cosas. Así es. Nosotros tenemos ahí que 44.000 familias han recibido títulos de propiedad en estos últimos 3 años. La idea es que se pudiera titular a 150.000. Andamos por la tercera parte. Habrá que llegar a mucho más. Y se terminará haciendo. Exacto. Eso. Entonces, ¿cómo es posible que uno pues se ciegue? A propósito, porque además es a propósito que uno se ciega, que no ve nada. O que mete a todos en un mismo saco. Y todo es lo mismo, y todo el mundo cabe en el mismo saco. No es posible, eso no puede, no debe ser, porque eso es corrupción también. Usted pretender tener una visión corrompida de la realidad es también corrupción. Y no solamente eso, proponérsela al otro es todavía más corruptor. Proponerle a otro que esa es la única visión de la realidad que existe, que no cambia nada, que todo permanece estático, cuando lo que dice la realidad es otra cosa, es que todo cambia, como dice la canción de Mercedes Sosa. Todo cambia, todo está cambiando, y eso es lo que mucha gente no acepta. Y que es mucho lo que se hace para que cambien las cosas. Claro, porque tienen que cambiar, y que cambien para mejor siempre. Pero hay mucha gente que no quiere que cambie, sino que quiere que quede ahí, siempre peor, para yo poder justificar mi fundamentalismo y decir que lo que viene es el apocalipsis. Yo tengo que estar justificando el apocalipsis permanentemente. Si no, no consigo adeptos. Si no consigo adeptos, si mi visión deja de ser apocalíptica y se convierte en una visión diferente, de acompañamiento, de solidaridad, de decirle a la gente que hay camino, que hay forma, que hay maneras de conseguir que el ser humano cada vez sea mejor, entonces ya, ¿para qué? ¿Me entiende? Pero bien, ojalá continúa ahora con Ecomundo. Por ahí viene el economista Lucas Vicens, y usted quédese ahí, porque hay mucho contenido todavía. Aquí en Ojalá. Quédese ahí. Toda la familia de aquí vive de esa laguna, pescando sin control. Nosotros reconocimos que le hicimos un gran daño. Ya la producción se agotó. Queríamos abrirnos hacia nuevos campos de trabajo, pero las embarcaciones que teníamos eran imposibles. El mar tiene su baja y su subida. La fuerza que uno tenía un poco agotada no era lo suficiente para combatir con él. La misericordia de Dios, algunas veces nos dábamos cuenta, se volteó fulano en el mar. Pero tenemos mucho deseo de ser alguien en la vida, que nuestra vida crezca económicamente. Y el presidente
llegó aquí visitando todas las organizaciones agropecuarias de la provincia María Trinidad Sánchez. Capitalizamos esa oportunidad y le fuimos derecho. Y el financiamiento abarca unos 4.166.000 con unos caballeritas por ahí. Nosotros hacíamos colaboraciones de 25 pesos cuando nos reuníamos cada 15 días, pero eso no bastaba para nosotros hacer esos equipos que tenemos. Ahora es diferente, ahora es por donde uno quiera, es por donde más quiera. Usted vuelve con su comida a su casa más rápido. La familia ahora está más tranquila porque uno anda con buenos equipos. La gente de aquí habla con otro sentido. Lo que antes decían que no íbamos a lograr nada, ahora ellos se suman. Y naturalmente hay que darle paso a ellos porque el propósito nuestro es cubrir las comunidades que están alrededor de la laguna, porque esa fue la que nos dio vida a nosotros y la que nos seguirá dando vida a nosotros. Y ahora tenemos un campo abierto que es el mar y los equipos que ya ustedes saben, eso no tiene madre. Donde irá esa mercancía, cerca de Boba, donde se va a quedar la tanda extendida, todos los hoteles en el área, a pesar que el PER nunca alcanza. El futuro de nosotros se ve tan claro como está el día de hoy.